continuaremos con la charla plenaria de la tarde. El día de hoy nos acompaña Cristina Villanueva Segovia. Ella obtuvo su doctorado en la Universidad de Birmingham y actualmente está realizando su postdoctorado en el IMATE Guadalajara. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a los organizadores también por la invitación, pero también por toda la organización. Y bueno, gracias a todos por venir. Y bueno, pues les voy a hablar de... ¿Hola? ¿Mejora? Sí. ¿O más? No, ya. ¿Así? Bueno, si no me avisan. Bueno, les voy a hablar de unas variaciones sobre un tema de topics, así que pues, me agarró una como inspiración musical cuando mandé el título y el láser. Y entonces, pues así va a estar todo, pero, o sea, que no se preocupen, son matemáticas. O bueno, no se emocionen. ¿No? No se quita. Ahí está. Entonces va primero el preludio. Entonces, son las definiciones básicas. Entonces vamos a decir que dado un conjunto X y un polígono P, pues el conjunto X inscribe polígonos P si todos los vértices de un polígono semejante a P pertenecen a X. Entonces, bueno, pues aquí hay un ejemplo. Pues si mi conjunto X son los dos palitos, pues ese inscribe cuadrados, ¿no? Por ejemplo. Entonces no nos van a importar las aristas, ¿no? Y luego pues aquí pues un circulito que se ve que el círculo inscribe muchísimos polígonos. Y luego, pues bueno, estos dos palitos pues ya inscriben rectángulos, pero ya no cuadrados, ¿no? Entonces ya se ve que pues esta propiedad de escribir cuadrados pues no es una propiedad topológica, es pues más geométrica, ¿no? Esto es... Ahí está. Y bueno, pues eso, decimos que una curva de Jordan es cualquier encaje de S1 en el plano, ¿no? Entonces cualquier deformación de S1. Ahí está. Y bueno, el tema original de Topics es el problema del cuadrado inscrito, se llama, o square peg problem. Y la pregunta es si toda curva de Jordan escribe cuadrados. La pregunta ahí un poco es como, ¿qué tanto esa propiedad del círculo de inscribir cuadrados en particular? Sí es una propiedad topológica, vamos a decir. O sea, cualquier encaje, esa propiedad geométrica sigue siendo, ¿no? Entonces, pues ese es el problema, se plantea muy sencillo. Y pues ahora les voy a contar de muchas cosas que se han hecho alrededor de ese problema, ¿no? Está abierto desde 1911, pero pues sí se han hecho muchas cosas al respecto, ¿no? Entonces, entonces ahí va el programa de la plática. Entonces, primero van las variaciones para tres quintetos, que va a ser, que se puede decir de los triángulos, inscribir triángulos, ¿no? En curva de Jordan. Luego, la variación para la banda de momios es de inscribir rectángulos en curvas de Jordan. Ya les quedará claro porque si no, así después. Luego viene la versión continua, que va a ser una generalización a continuos. Después vamos a regresar al tema original de Topics y contarles un poquito qué es lo que se ha hecho y las complicaciones que se tienen. Entonces ahí viene el interludio, que es la sonata de Jordan y la sonatina Steinhaus. Y eso es pues qué tan complicadas pueden ser las curvas de Jordan. Después, pues una manera de atacar el problema usando una aproximación más de conjuntos, ese es el plus. Y si da tiempo, pues habrá el finale que va a ser para continuos circularmente cadenables, un resultado. Si da tiempo. Ya hace caso desde aquí. Bueno, entonces va para triángulos. Y yo había dicho que es con bemoles. Entonces, las primeras versiones no tienen muchos bemoles y se resuelven bastante bien. Y poco a poco, así como vamos avanzando, va a ir habiendo cada vez más problemas, ¿no? Bueno, más bemoles. Entonces aquí, pues, resulta que sí, que toda curva de Jordan escribe triángulos
Y ahí la demostración es muy bonita y sirve de calentamiento para esto de la inscripción. Entonces, Animación 1, ¿verdad? Sí, a ver si lo logramos. Creo que tengo que quitar ese. Bueno, mientras lo ponemos, también, es que casualmente hay un piano. Si alguien se anima a musicalizar el evento. Bueno, entonces esta es la demostración. No es que tenemos que esperar a que dé la vuelta, pero les voy contando cómo va. Se agarra esa curva de Jordan y se agarra un punto en la componente acotada esta y van inflando la vecindad circular hasta que choque. Y luego sigue creciendo hasta que vuelva a chocar, ¿no? Pero ahora se moviendo, o sea, fijando el X. Y ahora Y lo vamos a hacer recorrer toda la curva de Jordan. Y pues cuando el tercer vértice, o sea, lo que se puede ver es que ese tercer vértice pues tiene que interceptar la curva de Jordan, ¿no? Entonces, cuando hayamos recorrido todo, pues va a tener que, como las distancias son las mismas en el triángulo equilátero, ¿no? Pues tengo que haber pasado por la distancia máxima, ¿no? Porque la curva de Jordan es un compacto. Entonces, pues esta demostración es muy sencilla, pero pues sí sirve, como que sí estamos usando muchas cosas, ¿no? De la curva de Jordan y del teorema de Jordan, ¿no? Entonces, bueno, pues ya podemos seguir con la... Seguimos con... Dame un momento, entonces muevo ese. Sí, yo pensé que estaba mejor que dibujarlo yo. Pero bueno. ¿Cómo se explica? No alcanza a ver. Pues, ¿Alguien sabe cómo minimizar una Mac? Con comandos. Es que no veo el... sí, le picas. No. ¿Cómo se llama? Así, es. O sea, no hay un botón. Ahí está. Chico, pero no sabemos. Bueno, pero el otro está en otra ventana. Ok. Y bueno, de hecho, como les digo, no, esta versión no tiene esta variación, no tiene muchas, o sea, está bastante resuelto. Y de hecho, como que más o menos ahí en la prueba se puede ver que cualquier punto, cuando empezamos a inflar nuestro circulito desde adentro y fijamos donde chocó, pues ese ya sabemos que va a ser un vértice de un triángulo inscrito, ¿no? Entonces, como que esa es una condición para hacer. O sea, si yo sé que puedo llegar a ese punto inflando una bola desde adentro, ya sé que ese va a ser vértice de algún triángulo equilátero inscrito, ¿no? Entonces se puede probar que, pues en general todos, excepto nomás dos, son vértices de un triángulo equilátero inscrito en la curva de Jordan, ¿no? Y de hecho, pues se puede hacer más o menos la misma idea, sirve para triángulos no equiláteros, ¿no? O sea, se puede ver que las curvas de Jordan inscriben triángulos de cualquier tipo, ¿no? Que es sí, eso soy yo. Sí. Que es el resultado de Nielsen. Y bueno, ahí está la observación de que la cota de los dos vértices sí es buena. Pues nada más piensen en un triángulo como los vértices del triángulo, si lo hacen como muy obtuso el ángulo de acá y muy chaparitos de acá, pues esos van a ser los dos vértices que ya no son vértices de ningún triángulo equilátero inscrito en ese triángulo, ¿no? Y bueno, creo que antes de pasar a la variación de banda de modos, me faltó hablar de los quintetos y qué pasó con eso. Pero eso está muy fácil. O sea, resulta que, pues si me dan un polígono, vamos a decir, me dan 5 vértices, ¿no? Y yo quiero ver si hay una curva de Jordan, si siempre se inscribe en una curva de Jordan, pues está muy fácil, porque pues 5 puntos me determinan una cónica, ¿no? Entonces, la que pase por ahí, pues siempre me puedo agarrar otra que es curva de Jordan. O sea, si fue el círculo, pues me agarro la elipse, ¿no? Y si fue la elipse, me agarro el círculo, y esa, pues ya no va a inscribir
Entonces, estas soluciones de Bohm, pues aquí primero vamos a tener que pensar en esta función. Esta F gamma, pues bueno, no se fijen tanto en la fórmula seguramente, pero pues imagínense que tienen su curva de Jordan aquí en el plano X, y para cualesquiera dos puntos me voy a agarrar el punto medio y luego aquí me voy a parar y voy a copiar la distancia entre esos dos puntos para arriba. Esa va a ser la coordenada en Z. Y ese va a ser el punto en el que lo mando en R3. Entonces aquí está. Ya este es el último video. Pero sí, ya es uno. Sí. Y ya te liberas. Primero, quitamos este. Bueno, no necesitamos quitarlo. Y bueno, les sigo contando. Entonces, ahí se ve muy bien cómo está la funcioncita. Hacen las parejas de puntos en la curva de Jordan. Y lo importante de esta función es que, si se fijan, pues cuando coincida la imagen, lo que me va a decir es que, bueno, pues esos puntos, la distancia entre ellos es la misma, ¿no? Las diagonales se miden lo mismo acá abajo, ¿no? Y entonces, pues ese va a ser un rectángulo, ¿sí? Cuando tenga que van al mismo punto, ¿no? En el mismo punto medio, y la longitud de las diagonales es la misma. Entonces, esta función está codificando rectángulos inscritos en la curva de Jordan, ¿sí? O sea, la inyectividad de esta función me codifica los rectángulos inscritos en la curva de Jordan. Entonces, pues lo que nos va a interesar es ver, bueno, cuándo esta función puede ser inyectiva. Entonces, esa es la pregunta, ¿no? Si la función es inyectiva, no vamos a saber si no tiene rectángulos inscritos, ¿no? Entonces, pero aquí fíjense que hay dos cosas importantes. Aquí estoy tomando parejas de puntos, pero ciertamente nos va a importar que la pareja AB, pues la función lo manda lo mismo que al BA, ¿no? O sea, no quiero pensar en A, B como pareja ordenada, quiero pensar en el A, B como conjunto. Entonces, para definir esta función, pues vamos a tener que ver pues el espacio que nos va a convenir para definir nuestra función va a ser el segundo producto simétrico. Entonces, ya podemos regresar para siempre a la posición. Ups, no, ¿verdad? Sí, son eso. Sí, pero no se maximiza todo lo contrario. Ahí está. Ahí está. Ajá. Entonces, pues si vamos a definir esta función del segundo producto simétrico de C1, pues voy a hacer una pausa para ver qué es eso del segundo producto simétrico de C1. Que, como les digo, pues va a ser las parejas no ordenadas de puntos. Y aquí también, bueno, lo puse así, pero sí vamos a permitir que haya el A, o sea, o el A solito, ¿no? Los similetones, ¿no? O sea, son los de cardinalidad o más. Y la métrica que vamos a usar, pues es la métrica de Hausdorff, pues es la que sí me está diciendo que tanto se parecen como conjuntos, ¿no? Y no tanto como la distancia entre los puntos de los conjuntos no sería suficiente para lo que queremos hacer. Queremos pensar pues un poco así, ¿no? Como que aquí les puse la definición, pero en realidad el ejemplo está más útil, ¿no? O sea, si yo hago mis vecindadcitas, inflo los puntitos de mi conjunto, entonces vamos a decir que el azul es un elemento de F2 y el amarillo es mi otro conjunto. Entonces, pues aquí resulta que a la hora que yo inflo por un radio de epsilon, pues el amarillo, el circulito del amarillo no tiene el azul y el circulito del azul no tiene el amarillo. Punto de que esto sí, o sea, la distancia entre estos dos como conjunto, pues sí es menor que epsilon, pero en la métrica de Hausdorff, pues ya, ¿verdad? Y aquí, pues en cambio, si tienen, a la hora que los inflen, se tienen que contener el uno al otro y el otro al uno, ¿no? Esa es más o menos la idea, y pues sí, es una métrica que sirve para conjuntos, ¿no? Nos dice, pues están cerquita como conjunto. Y entonces, pues una forma de ver este espacio, que es las parejas no ordenadas de puntos,
puntos en este círculo amarillo con esa métrica que les acabo de definir, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es tomarnos el arco más chiquito entre A y B, y ese arco pues me agarro el punto medio y me voy a ir para adentro, 1 entre 4pi por la longitud de ¿no? ¿Sí? De tal, estoy pensando que tiene radio 1, el grandote, ¿no? Y pues, va a tener radio en medio, y va a ser, hasta aquí puede llegar, ¿no? Los puntos. O sea, cuando justo sean antípodas, A y B, ¿no? Pero pues ahí nos vamos a enfrentar a otro problema, porque cuando son antípodas no puedo decir que haya el arco más corto entre los dos, ¿no? Como que ya no queda bien definido. Para todos los demás sí, y nada más, sí, pues dense cuenta que sí, como que está respetando, o sea, no lo voy a demostrar, pero un poco la idea de la cercanía como conjuntos, ¿no? O sea, que si hay un puntito cerca de A, pero el otro está lejos de B, pues la imagen va a estar distante, ¿no? La imagen que estamos definiendo aquí con esta función. Entonces, este es el punto que le voy a asignar en mi modelo, ¿no? Y ahí está. Pues ahí está el dilema, ¿no? ¿Cuál va a ser la imagen de los antipodales? Y entonces, pues aquí, ¿qué es lo que hacen los topólogos? Vamos a identificar puntos. Entonces lo que queremos es identificar los puntos del circulito de adentro. Entonces vamos a recortar por ahí en las líneas azules que les marqué. Y vamos a tratar de identificar el círculo rojo, que es el que se llama. Ya hice, recorté y recorté pasaron a ser y ¿no? Entonces, pues bueno, como que aquí me quedó en direcciones contrarias, pues lo voltean, y yo creo que aquí ya todos saben a dónde va todo esto. Ya lo pego, pero pues todavía me falta identificar los puntitos azules, ¿no? Que estos sean los mismos que estos, y estos los mismos que estos. Entonces, pues, lo que nos queda pues es la banda de campos, ¿no? Entonces, F2S1 es la banda de campos, ¿no? Un modelo para el segundo producto simétrico, entonces lo podemos pensar como que es la banda de móviles. Y además, ¿qué pasó? Pues este circulito pues es justamente toda la frontera de la banda, el borde de la banda de móviles, ¿no? Entonces, ese borde son justo los que eran los singletones, ¿no? Mi función de asociación a los únicos que deja en el borde son los singletones, ¿no? Entonces, pues ahí, nada más acuérdense de que el borde son esos, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo está nuestra función? O sea, nuestra función ya quedó bien definida de segundo producto simétrico de C1 en R3. Entonces, pues base inyectiva, sí, solo sí, inscribe rectángulos. Y luego, la otra observación es que justamente también la función esta que agarraba el punto medio, esa función, también a los que está dejando en el piso, pues son los que la distancia entre A y B es 0, ¿no? Que no tienen altura. Entonces, los que están en el piso son los singletones, es decir, que pues, son los del borde. Entonces, y bueno, pues la función es continua. Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos? O sea, si mi función fuera inyectiva, estaríamos teniendo un encaje de la banda de Mobius en R3 que me deja fija a la frontera de la banda sobre la curva de Jordan. Como que, quién sabe cómo le hicimos, como un gorro ahí bien raro, en donde todo el borde es el que está pegado a la curva de Jordan, y lo demás lo tengo en el plano Z positivo, ¿no? Entonces, bueno, una opción es que reflejen eso para abajo, entonces queda una botella de té, y pues esa no se puede encajar en el retraso. La otra es, pues ese es el plano, si le relleno todo ese piso de la componente acotada de la curva de Jordan, me quedaría como el proyectivo, ¿no? Que tampoco se puede. Entonces, esa función no puede ser inyectiva, ¿no? Entonces, pues sí inscribe rectángulo, ¿no? Toda curva de Jordan inscribe rectángulo. Entonces, pues se puede decir un poquito más, pero ya usando suavidad, ¿no? Pues también lo puse porque está más reciente. Y
suave en escribir rectángulos de cualquier razón, ¿no? O sea, ya incluidos los cuadrados, ¿no? O sea, a mí me dan una razón entre los lados y puedo encontrar 4 puntos en cualquier curva de Jordan que tengan ese rectángulo. Entonces, pero ahí ya se usó suave, ¿no? Y bueno, entonces, hasta aquí es lo que iba sin bemoles. Ahora ya nos vamos a ir a cosas que ya no hablamos. Entonces, lo que pensamos es, bueno, pues esta idea la podemos generalizar a otros espacios, ¿no? No variar solo cambiando el polígono, sino más bien el espacio en el que estamos inscribiendo. Entonces, ahora vamos a pensar a esta propiedad como propiedad topológica. Entonces, ahora lo que vamos a querer es, vamos a decir que un continuo inscribe polígonos P. Si todo encaje en el plano, todo encaje y inscribe polígonos P. Entonces, si, por ejemplo, si el problema del cuadrado escrito fuera la solución es que sí, pues diríamos que S1 inscribe cuadrado, ¿no? Lo que acabamos de probar es que S1 inscribe rectángulo, cualquier encaje sería cualquier curva de Jordan. Pero entonces ahora ya podemos hablar de otros espacios, ¿no? Sobre curvas de Jordan. Entonces, pues bueno, una primera aproximación fue pues, qué pasa con los continuos localmente conexos. ¿Inscriben rectángulos o no? Entonces, pues, este vecino. Ajá. Bueno, es claro que el arco, por ejemplo, pues no inscribe rectángulos. Muy fácil dar un encaje del arco. O sea, como que hay algunos encajes que sí van a inscribir rectángulos, pues si yo lo pongo así derechito, pues ya no inscribió rectángulo, ¿no? El triángulo tampoco inscribe rectángulo, así también muy derechito, y ya no inscribe rectángulos. Y entonces, y bueno, pero ese uno también escribe rectángulo, ¿no? De la observación anterior de toda la prueba esta de Bohm, como que lo que sí nos quedó claro es que, pues, más allá de que en ese caso el segundo producto simétrico era la banda de Möbius, como que lo que importa es si el segundo producto simétrico se puede encajar o no en R3. ¿No? Ahí está la clave para ver si inscribes o no rectángulos, usando la de Bohm, ¿no? O sea, yéndose por ese lado. Entonces, un poco la pregunta es, pues, ¿qué podemos decir de los continuos planos localmente conexos y de su segundo producto simétrico? Entonces, este resultado de Castañeda, pues nos dice que si X es un continuo plano localmente conexo, entonces, para que su segundo producto simétrico se pueda encajar en R3, pues tiene que ser homeomorfo a alguno de estos, ¿no? O sea, entonces, pues ya sabemos que pues estos no inscriben, quién sabe. Y esto por toda la demostración de Bohm, pues sí, ¿verdad? Porque tiene una copia de ese 1, entonces ya inscribe. Entonces aquí el trabajo que tuve que hacer fue un poco como en el 4, pero bueno, resulta que el 4 sí inscribe rectángulos, o sea que no importa qué tan chueca dibujan su X, hay 4 puntitos que son un rectángulo. Y entonces, pues bueno, pues queda como una clasificación más o menos completa de los localmente conexos. Que, bueno, pero me la pasé muy rápido, pero los únicos continuos planos localmente conexos que no inscriben rectángulos pues son el arco y el triángulo. Sí, ¿no? Entonces, pues digamos que hasta ahí no, bueno, tampoco tuvo tantos bemoles, pero pues en realidad nosotros no, o sea, quisiéramos tener resultados también para continuos que no sean localmente conexos, ¿no? Entonces ahí los bemoles empezaron y pues la verdad es que también queríamos decir algo sobre los cuadrados y también estuvo ese bemol, pues hasta el momento no. Bueno, al final a lo mejor les cuento algo de cuadrados, que es lo que logramos, pero todavía no, o sea, no hemos podido probar que estos se inscriben cuadrados, ¿no? Entonces esta pregunta sigue ahí abierta, ¿no? Entonces ahora voy a empezar a contarles un poquito del problema del cuadrado escrito, o sea, el original, la versión original de Toppings. Entonces, un poco como, nada más para que se den una idea de cómo está la complicación, ¿no? Ya se ha hecho mucho trabajo, ahorita les mencionaré unos poquitos casos positivos, pero pues el caso general sigue sin resolverse. Y con todo y que desde 1916 en
como que toda curva analítica a trozos inscribe cuadrados, pues y uno podría decir, no, pues entonces pues nosotros podemos aproximar, aquí es con la métrica de Hausdorff, cualquier curva con curvas poligonales. Y si las poligonales se inscriben, pues entonces el límite de los cuadrados es cuadrado, pues sí, pero puede ser degenerado. El problema es que ese cuadrado se puede estar yendo a un puntito. Y yo pensaría, bueno, ahorita solventamos ese problema y pues llevamos pues 100 años sin solventar el problema de que el cuadrado se vaya a cero. Entonces, ahí les va una pequeña... Hay muchos más casos resueltos, no son todos para nada. Pero bueno, aquí hay unos más representativos, ¿no? Entonces, este que les acabo de mencionar. Luego las curvas localmente monótonas. Luego también para curvas simétricas, también ya son estos resultados son viejos. Estas son simétricas respecto a un punto o respecto a una recta. Curvas contenidas en ciertos anillos. O sea, que el anillo sea de 1 entre raíz de 2, la razón, entre los radios de adentro y de fuera. Curvas formadas por unión de dos gráficas Lipschitz. Que sean así tal cual, o sea, una gráfica Lipschitz y luego la otra la pegan aquí así, ¿no? Ese es el resultado de tal. Y bueno, curvas que son gráficas locales, eso es que como que exista una cubierta finita de la curva en la que cada cachito, si ustedes lo enderezan así, sí es la gráfica, se puede ver como gráfica de una función, ¿no? Entonces, como que hay resultados por todos lados que se han usado muy diversas técnicas para atacar estos problemas, como que cosas muy geométricas, pero también cosas como usando, pues estos Lipschitz y un poco más como teoría de la medida. Y bueno, los resultados usando cosas de suavidad también, pues usan muchísimas herramientas y también de geometría algebraica. Entonces, pues se ve difícil, ¿no? Se ve difícil que uno vaya a poder resolver esto, viendo ese historial. Y pues aquí un poco ya llegamos al interludio. Ya aquí es un poco muy bien. Pues eso, uno piensa en una curva de Jordan, no se imaginaron así como un dibujito así como de huevo estrellado, ¿no? Algo así. Y pues bueno, hay cosas muy feas, ¿no? Como que no las podemos dibujar, pero sí son curvas de Jordan, ¿no? Y de hecho como que, pues bueno, eso, hay curvas diferenciales en ningún punto, curvas que tienen longitud infinita, curvas que tienen medida positiva, y como que si uno está pensando en un contraejemplo, bueno, en un caso no resuelto, pues más o menos tendríamos que recurrir a este tipo de cosas, ¿no? Viendo toda la lista de todo lo que se ha hecho, va a tener que ser un caso de estos así más patológico, un caso no resuelto, ¿no? De curva de Jordan, y como que está muy difícil dibujarlo, ¿no? Aquí les puse, aquí los de sistemas dinámicos me proporcionaron estas imágenes ayer, para que tuvieran más, pues no sé, despejen su imaginación de qué tan difícil se puede poner la cosa. Aunque aquí pues todas estas pues sí inscriben, ¿verdad? Todas son simétricas. Entonces, pero las tienen que, si las deforman un poquito, ya no sabemos, ¿no? O sea, todas estas ya. Y pues eso, pues también hay curvas pues muy retorcidas, ¿no? Como esa verde que estaba ahí. De hecho, me encontré por ahí hace un tiempo este resultado de que existe una curva de Jordan tal que para todo arco rectificable que empieza y termina en distintos componentes de la curva de Jordan. Pues la medida unidimensional de esa intersección es positiva. ¿Sí? O sea, como que rellena, o sea, la intersección rellena un cacho de ese arco, ¿no? Vamos a decir, es un poco eso. Y de hecho, como que se puede probar mucho más, o sea, como un retorcido es lo normal, y que la propiedad de intersectar infinitas veces a cualquier arco rectificable, arco rectificable es que tenga longitud infinita, a eso me estoy refiriendo, que cruza la curva, es decir, que empieza en la componente acotada y termina en la no acotada. Eso es una propiedad genérica de las curvas de Jordan, ¿no? Entonces, lo normal es que uno intersecte muchísimas veces a bueno, y esta propiedad de arriba, pues implica que la curva en cuestión va a tener que tener medida positiva dos-dimensional. Entonces, sí hay curvas muy chonchas y pues. Pero también eso, si ustedes tienen cualquier conjunto totalmente desconexo, si me pueden dar una curva de Jordan que contenga ese conjunto totalmente desconexo en el plano. Entonces,
pues, si agarran así como un cantor muy gordo, pues también va a haber curvas de medida positiva, ¿no? Entonces ya está esta cita de Klein, de que todos saben que es una curva hasta que sean estudiados en matemáticas. Y ya, como que ya empieza uno a decir, ya no sé, a mí sí me pasó eso. Pero resulta que para el caso así más patológico, o sea, de la medida positiva, pues sí se resuelve, ¿no? Porque ya se retorció tanto, que ya hay muchos puntos como para ver que sí hay un cuadrado. Y de hecho, pues eso, todo conjunto de medida positiva inscribe cualquier tipo de polígono, o sea, ya es muchísimo. Y de hecho, ese problema, siempre lo menciono y siempre me da ganas de algún día entrarle, pero no lo he hecho. Que Eros decía, bueno, y también se vale, o sea, son los únicos. Digamos que los conjuntos finitos son los únicos que se pueden inscribir en cualquier conjunto de medida positiva. ¿Sí? O sea que para cualquier conjunto infinito existe un conjunto de medida positiva que no tiene una copia semejante a ese conjunto infinito, ¿no? Entonces, ese problema se llama el problema de similitud de Eros, y pues también está abierto. No se sabe para uno entre 2 a la n, la sucesión 1 entre 2 a la n, no se sabe si existe un conjunto de medida positiva que tenga copias semejantes a la sucesión 1 entre 2 a la n. Y bueno, nada más es para contrastar que en categorías no es análogo, ¿no? O sea, para categorías de B resulta que sí podemos escribir cualquier conjunto acotado vulnerable, es decir, cualquier sucesión convergente. Sí. Entonces, bueno, nada más es una nota interesante de que hay una cuestión aquí distinta entre categoría y medida, ¿no? Suelen ser análogos y aquí como que se parece que uno es más grande que el otro, ¿no? Que los de categoría son más grandes que los de medida. Bueno, entonces, como que un poco con esa idea de los de medida positiva y un poco la idea de mejor me quiero olvidar de las curvas de Jordan, están muy feas, pues fue otra manera de abordar el problema. Tuvo muchos bemoles, pero fue lo que se intentó. Entonces, pensar que vamos a definir un conjunto de R2 que vamos a decir que es un atrapacuadrados, si contiene al menos un vértice de cada cuadrado de R2. Entonces, pues, esos conjuntos, o sea, tienen por lo menos un vértice de cada cuadrado de R2, son muy grandes. De cada cuadrado, en cualquier dirección y todo, sí, muy denso, ¿no? Y entonces, habiendo definido así los atrapacuadrados, pues decimos, bueno, pues el problema del cuadrado escrito va a ser equivalente a que para todo conjunto atrapacuadrados, el complemento no contiene una curva de Jordan, ¿no? Si yo hago el plan y le quito el atrapacuadrados y me queda una curva de Jordan, pues ya tiene un cuadrado escrito. Entonces, pues lo que nos va a importar es, bueno, qué tan chiquito podemos hacer un atrapacuadrados para que en el complemento me quede algo. Pues yo no aspiraba a una curva de Jordan, pero algo parecido a una curva de Jordan, algo. Entonces, pues esa era la idea. Pero pues sí, tomen en cuenta que son muy grandes, ¿no? Todo punto de R2 es un punto de condensación de un atrapacuadrados. También si A es un atrapacuadrado medible, entonces tiene medida exterior completa, es decir, que su intersección con cualquiera es igual a la medida. O sea, están muy rellenos, ¿no? Si A tiene la propiedad de ver, entonces es de segunda categoría. La proyección de A sobre cualquier recta es toda la recta, excepto quizás un punto, ¿no? Si ya tienen una recta y hubiera 2 puntos de mi recta que no están, pues ya, ahí ya puedo hacer un cuadrado, ¿no? Que ya entonces mi conjunto no sería un atrapacuadrado. Y bueno, la otra es que el complemento de un atrapacuadrado no es atrapacuadrado. Entonces, pues son conjuntos muy grandes. Pero pues aquí para encontrar los chiquitos salió solo el rescate. Entonces, aquí, pues bueno, pues usando el lema de Son, sí podemos hablar de elementos minimales de la familia de atrapacuadrados, ¿no? Eso quiere decir que, o sea, va a ser minimal bajo la contención. Eso quiere decir que si yo le quito un punto a cualquiera, ya no es atrapacuadrado. ¿Sí? Entonces, pues bueno, con que tratamos de ver qué pasa con estos minimales, y pues bueno, pues los minimales siguen siendo muy grandes, ¿no? O sea, yo quería hacerlos chiquitos de algún modo, pero bueno, para todo conjunto acotado
siempre existe un atrapacuadrados minimal que contiene al acotado, ¿no? Así tan choncho como lo quieran hacer. Y luego, pero bueno, también existe un atrapacuadrados minimal, tal que y su complemento son conexos densos de R2, de medida exterior completa. Otra vez, esto es eso de su intersección con cualquier abierto es igual a la medida del abierto, ¿no? Pero bueno, en particular tiene dimensión de Hausdorff 2, ¿no? Pero es ella y su complemento, o sea, el complemento también es grande, pero sí son conexos, que era otra propiedad que me importaba, pero esta conexidad la verdad es que sí es conexo, pero no de buena manera, ¿no? A ver si aquí tenía, no lo puse la definición de, bueno, no lo puse. Bueno, los conjuntos de Bernstein son unos conjuntos que intersectan a cualquier perfecto, como que digamos que están muy distribuidos por todo, y su complemento también, ¿no? O sea, tanto él como su complemento intersectan a cualquier conjunto perfecto. Están como muy distribuidos por todo el plano. Entonces, muy bien distribuidos por todo el plano. Entonces, pero pues en R2, en R no, pero en R2 los de Bernstein son conexos, ¿no? Digamos que de esa forma es conexo Ajá. O sea, sí es conexo, pero no realmente conexo. Entonces, no. Suena bien lo de que fue conexo, pero es conexo de mala manera, ¿no? Entonces, bueno, parece que sí me da tiempo, sí, de hablar del final de los encadenables. Entonces, bueno, hasta ahí llegó ese trabajo, los bemoles de lo anterior pues siguen ahí como quisiéramos saber si se puede hacer algo más de la conexidad o poder construir algo de una atrapacuadrados así, aunque sea algo, sea localmente conexo, o por lo menos tener una aproximación, digamos, distinta, no tanto que haya una curva de Jordan, pero a lo mejor algo parecido, un círculo de Varsovia, algo que pudiéramos construir en el complemento de una atrapacuadrados, ¿no? Ahora, ya, cambio de tema, volviendo a tratar de escribir cuadrados en continuos, retomando el trabajo que les contaba de la clasificación de los localmente conexos, pues quisiéramos decir algo de los que no son localmente conexos, ¿no? Y decir algo sobre los cuadrados. Es poquito lo que hemos logrado, pero algo se logró. Y pues bueno, vamos a ver, o sea, un continuo es circularmente encadenable si existe esta cadena circular, ¿no? Que es ir poniendo eslaboncitos uno seguido del otro, ¿verdad? Y que se vuelvan a pegar, o sea, como que sí se cierran los eslaboncitos, ¿no? Ese es el circularmente encadenable, ¿no? Entonces, uno piensa como en cosas, pues el círculo, o sea, ¿no? El círculo pues es circularmente encadenable, y pues aquí les puse un ejemplo de algo que a lo mejor no es lo primero que uno le viene a la cabeza cuando le hablan de circularmente encadenables, pero nada más pues este conjunto de Naster se va construyendo así, y bueno, al final les queda un conjunto circularmente encadenable, no continuo, y porque también es encadenable. O sea, el encadenable es nada más que no se cierre la cadena, ¿no? Y el circularmente encadenable es que además la cadenita se cierra. Entonces, bueno, es un ejemplo curioso, pero es para que tengan en mente que esto pues sí incluye cosas como distintas, no nomás del círculo y no nada más cosas que se portan tan bonitas, ¿no? Entonces lo que logramos es probar que si un conjunto está esencialmente encajado en este anillo, entonces es este anillo en particular, ¿no? El que tiene el circulito de adentro es de radio 1 y el de afuera es de 1 más raíz de 2. Entonces, no sé si se acuerdan que lo mencioné en los resultados, ¿no? de los que se tienen del problema del cuadrado escrito, que hay uno para los que se pueden encajar en ciertos anillos. Es este mismo anillo, ¿no? Entonces, cuando esto pasa, o sea, cuando lo podemos encajar esencialmente en el anillo, quiere decir que atrapamos el hoyo, ¿no? O sea, a lo mejor debería ser un poquito. Es decir, que si tengo aquí a ver si se ve. Entonces, bueno, este era el detalle. ¿Qué era? Este es uno, este es uno.
diferencia de que si yo nada más le hago así, ¿verdad? Como que voy y vengo, ¿no? Aunque puede que esté separado, pero este no está encajado esencialmente en ese anillo. Y entonces, se me olvidó un poco. Lo que podemos probar es que si lo podemos encajar en el anillo, el encaje se inscribe cuadrados de radio por lo menos, de lado por lo menos raíz de 2. Pero ya no es como queríamos, ¿no? O sea, este tiene muchos problemas. Ya no es como queríamos que encaje topológico, es decir, cualquier encaje, no, ya es. Tengo un continuo y ese encaje en el anillo sí tiene un cuadrado, ¿no? Pero ya no es como propiedad topológica de ese continuo. O sea, es como originalmente el problema, ¿no? Ya no es topológico. Pero bueno, por lo menos, pues digamos, algo se puede, o sea, digamos, se puede decir de esos que ya no son, no necesariamente son localmente conexos, ¿no? Hay muchos continuos que sí son circularmente encadenables, que no son nada únicos, no son nada localmente conexos. Está el círculo de pseudoarcos, por ejemplo. Entonces, pues bueno, si lo encajan ahí esencialmente, pues sí les va a inscribir un cuadrado de lado a raíz de 2. Y otra cosa, pues es esto, ¿no? Me parece interesante, que digamos, ese resultado, digamos, lo que estamos diciendo aquí es que el círculo tiene esa propiedad. Cuando uno lo encaja esencialmente en ese anillo, sí tengo un cuadrado. Bueno, pues resulta que esta propiedad es genérica de los que separan al plano, ¿no? Es decir, si yo agarro un continuo que separa el plano, lo más probable es que tenga esta propiedad de que si lo logro encajar esencialmente en ese anillo, entonces va a inscribir un cuadrado de lado raíz de 2. O sea, es genérico de los que separan el plano, ¿no? Entonces, como que es un poquito una generalización del resultado que se tenía, ¿no? para curvas de Liouville. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Ay, sí, dice muchas gracias, Luis. Muy bien, ¿preguntas? ¿Comentarios? Bueno, si no hay comentarios, entonces volvemos a agradecer a los